Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos al penúltimo episodio de Clase de Derecho a la Información en 2 minutos o menos, o más. El día de hoy básicamente tuvimos nuestra última clase con el profesor Doctor Román Sánchez, donde nos explicó, pues primero que nada, cómo iba a estar el protocolo, cómo iba a estar las indicaciones para la entrega de calificaciones finales. Este martes que va a pasar, no vamos a tener clases precisamente por este mismo tema, pero bueno, vamos a la entrega de este penúltimo podcast. ¿De qué fue lo que hablamos? Bueno, básicamente hablamos de la ideología de los católicos contra la ideología de los judíos o ideología de los protestantes. Oye, amigo, pero no la educación es libre, laica y libre de... Sí, lo sabemos que es libre, que es laica, que no se debe de enseñar religión, pero esto lo vimos más como un tema histórico y cómo va relacionado con derecho a la información, porque al inicio nos quedamos pensando, bueno, profesor Román, pero ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, ¿esto qué tiene que ver con las clases de derecho a la información? Bueno, pues tiene que ver mucho y aquí te explicamos por qué. Desde el punto de vista de los cristianos o de los católicos, Cristo es el principio y el fin, el alfa y omega en el pensamiento aristotélico, como lo mencionó el profesor Román. ¿Qué es lo que pasa? Que en otras religiones, por ejemplo, en la masonería, no se permite el arrodillamiento ante otro ser similar, o sea, por así decirlo, a un dios. Y bueno, aquí también entra en discusión de por qué los que practican, por ejemplo, el judaísmo, tienen un poco más de poder adquisitivo, un poco más de dinero. Y es que desde aquí nos platicó el profesor que desde que son niños, desde prácticamente los 13 años, comienzan a hacer dinero. Están diseñados, están creados, están instruidos para realizar esta acción. Aquí entra un tema bastante interesante donde el profesor se dice en la Biblia que Dios murió por ti, que Dios murió por mí, que Dios murió por todos. Pero, ¿cómo es posible que yo tenga culpa de un ser que murió hace 2000 años? Es más, ni siquiera había nacido. Bueno, pues básicamente el profesor Román nos explica que esto tiene que ver más que nada con la información que se da y el derecho que nosotros tenemos a saber de eso. Nos habló de el señor... Bueno, no señor, de Santo Tomás de Aquino, donde este ser nos decía, nosotros debemos respetar la jerarquía existente entre el Dios y el ser humano, y se crean los 10 mandamientos. No señor, no fue Moisés. O bueno, algo así. Que básicamente los 10 mandamientos son 10 reglas básicas para que una sociedad no se corrompa, para que una sociedad no colapse. Algo muy interesante, ¿eh? Y que también me sacó muchísimo de onda fue que históricamente y curiosamente, sorprendentemente, Judas fue quien más amó a Dios, porque Judas no necesitaba el dinero. Judas no era pobre, Judas sabía leer, en esos tiempos leer era sinónimo de riqueza y sobre todo sabía escribir. Él quería otra cosa, él quería ver o salvar alguna pequeña parte de la población, pero pues bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué tiene que ver todo esto con derecho a la información? Que históricamente nos meten información que pues a lo mejor no va de acorde, a lo mejor no es lo más correcto, como por ejemplo la muerte de Jesús, que murió por ti, murió por mí, murió por nosotros. La verdad es que no tenemos nada que ver con un sujeto que se murió hace 2000 años, o más de 2000 años, y no debemos absolutamente nada por la muerte de aquel individuo que existió o que supuestamente existió. Con esto nos damos una idea de que tenemos que informarnos antes que otra cosa, antes de dar un punto de vista, antes de hacer caso a ciertas cosas, el por qué. Por ejemplo, cuando nos contratamos algo y nos dicen, ¿estás de acuerdo con esto de vamos a tener contacto a tu... Perdón, vamos a tener acceso a tus contactos, etcétera? Y ahí es donde pone sí aceptar. La pregunta no es por qué la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿por qué sí le tengo que dar a aceptar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y esto va muy relacionado con la clase de Derecho a la Información. Llevo ya casi 4 minutos. La verdad es que este es el penúltimo podcast. El siguiente lo tendremos en breve, para que ustedes puedan entender un poco y para que hagamos un recapítulo, para que hagamos una pequeña retroalimentación acerca de todo este semestre que pasamos con el doctor Román Sánchez. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias, damas y caballeros. Yo fui Carlitos Juárez y esto fue Clase de Derecho a la Información en 2 minutos o menos. En esta ocasión fueron 2 minutos o más. Bye bye.